Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la Caja Negra de esta semana. Caja Negra en la cual, bueno, pues como ven, tenemos que lamentar la ausencia de su conductor, de su presentador habitual, que es Javier Neira, el cual no ha podido esta noche estar con nosotros, con lo cual, bueno, pues nos toca hacer doblete. Y aunque estamos en esta semana cuya actualidad viene presidida por los premios Princesa de Asturias, que viven, bueno, pues sus días grandes en la capital asturiana. Bueno, pues hay un tema, que es el que vamos a tratar hoy, que viene siendo, bueno, pues tema de debate, tema de actualidad, tema de indignación para muchos, que es el tema del botellón, de los jóvenes y el botellón. Bueno, pues un tema un asunto que se viene sucediendo en prácticamente todas las ciudades grandes españolas. Asturias no está al margen, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en otras poblaciones, y que puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Hace unos años un político ovetense, un concejal, incluso lo calificó como un movimiento cultural. Bueno, hay quien está en las antípodas de este pensamiento, que raya en algunas ciudades, como hemos visto casos de Madrid, Barcelona y, sin ir más lejos, también en algunos momentos en la capital asturiana, en vandalismo en las calles, con enfrentamientos incluso con las fuerzas de seguridad del Estado, con la policía, en una palabra. Bueno, para hablar de este tema, desde un punto de vista multidisciplinar, tenemos con nosotros esta noche 4 invitados, los cuales paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Ana Isabel Balbín, ella es abogada y presidenta de la Asociación de Vecinos del Fontán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias. Junto a ella, Roberto Secades, es profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo y autor de un trabajo en torno a este tema del botellón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted. Juan Manuel Rodríguez, frente a él, Juan Manuel Rodríguez, psicólogo, especializado también en adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Carlos Bermúdez, joven. Joven, sí, en este caso. Bueno, dentro de unos años podemos decir licenciado en o especialista en. Bueno, pero en este caso joven. Bueno, pues el tema, como les indicaba, el tema es el botellón. Bien, a partir de este momento pueden utilizar el turno de palabra cuando quieran, pueden interrumpirse unos a otros, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué el botellón? ¿Por qué de repente los jóvenes, desde hace unos años, porque esto antes parece que no ocurría, deciden, bueno, pues juntarse en grupos enormes para beber, y luego en lo que deriva todo ello? Yo igual puedo responder mejor en lo que deriva, quiero decir, desde el punto de vista de los que lo padecemos y no participamos en él, y a lo mejor pueden explicar mejor por qué ha surgido o cuál ha sido el motivo de que haya tenido este desarrollo en estos años y tanto fervor. A lo mejor pueden trasladarlo mejor los especialistas, psicólogos y el joven que yo. Quiero decir que yo conozco quizás más las consecuencias de los que lo padecen. El día después, o el momento. Y a lo mejor eso es mejor empezar lo último, no lo sé, ¿cómo lo veis? A mí se me ocurre, a raíz de la pregunta, me parece una buena pregunta porque ya indica una circunstancia que yo creo que conviene resaltar, ¿no? Y es el hecho de que el botellón no lleva con nosotros, no está con nosotros desde años inmemorables. Cuando yo era joven, cuando yo tenía la edad de nuestro interlocutor aquí, no existía botellón, ¿no? ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque a veces los discursos parecen mostrar que, digamos, que el botellón es algo consustancial con ser joven, etcétera, y no lo es, porque los jóvenes de hace 25 años atrás, más o menos, que es cuando empezó el botellón, a mediados de los 90, no existía el botellón y había jóvenes en ese momento, ¿no? Por tanto, efectivamente, algo denota, ¿no? que ha habido un momento a partir del cual surgió este fenómeno. Y también me da pie a decir que existe, pero existe en nuestro país nada más. El botellón podríamos decir que es un fenómeno, digamos, endémico en España. No existe en ningún otro país del mundo, al menos con las características de las que aquí tenemos. En ningún otro país, ni siquiera en los más parecidos a los nuestros. Llámese Portugal, Italia o Francia o Grecia, ¿no? Los latinos, por mencionar los latinos, ¿no? O sea que es algo reciente, relativamente, y además que solo encontramos en España. En España. Y eso yo creo que da pie para hacer algunos comentarios, y de momento aquí me callo. Claro. Quizá más tarde.
Sí, me gustaría comentar una cuestión, y es que antes dijiste que alguien aquí en Asturias, o alguien del ayuntamiento, lo había calificado como movimiento cultural. Evidentemente, quizás sea mucho, pero si observamos la dinámica que ha ido produciéndose dentro de la conducta del botellón, sí que podemos visualizar un cierto movimiento cultural, y esto hay que reconocerlo, ¿no? O sea, se está creando una cultura alrededor de todo esto. Otra cosa es que esa cultura sea una cultura destructiva o una cultura que tenga connotaciones negativas. Pero si obviamos el aspecto cultural, quizás estemos perdiendo, no sé, Secade si estará muy de acuerdo conmigo, quizás estemos perdiendo información sobre las razones que llevan a que se desarrolle este tipo de conductas, que ciertamente son novedosas y que posiblemente sea una transformación de otro tipo de conducta que ha existido siempre, pero que sea una manifestación un tanto diferente, ¿no? Carlos, ¿por qué los jóvenes hacen botellón? A ver, lo pongo desde mi punto de vista y de la gente que conozco. Y puede ser más que todo por la razón del precio que puede ser en un local, a lo mejor una bebida. Ahora con el tema del COVID también ha subido bastante, yo creo, por el tema de que tienes que tener una entrada, una reserva en ciertas discotecas. Entonces, claro, la gente al no poder entrar o no poder o pagar, porque a lo mejor tienen entrada con precio, pues entonces eso, buscan la manera de que sea más económico y que puedan igual de todas maneras salir. ¿La primera razón sería entonces económica? Yo diría que económica, porque antes del COVID también había botellón y yo lo veo que es manera económica también. ¿Qué puede valer ahora mismo una copa en un local de noche, un local medio? 6 euros más o menos, 7 euros dependiendo del local. ¿Con cuánto dinero más o menos puede salir un joven a la calle? A ver, depende. Si sales con 40, 50 euros, bueno, sí, te puedes tomar unas cuantas copas y bastante bien, pero claro, si a lo mejor sales con un poco menos, a lo mejor 15 euros, 20, a lo mejor nada más te da para 2. Bueno, es un primer punto de vista, una razón económica, una razón que puede tener un sustrato cultural. Bien, las consecuencias, Ana Isabel, la gente que vive, sobre todo en la zona antigua de las ciudades, está sufriendo en sus carnes y en sus propiedades el tema del botellón. Sí. ¿Qué aspecto presenta esa zona al día siguiente? ¿Es un paisaje después de la batalla? Bueno, eso es como si hubiera habido una batalla campal. O sea, yo creo que se ha visto en los medios de comunicación recientemente. Sobre todo, yo pienso que se ha agravado después de la pandemia. Es decir, porque la gente, obviamente, después de estar tantos meses en casa, ha salido con muchas ganas a la calle. La calle se ha llenado. Cierto es que, enlazando con lo que hablamos antes, yo que viví la juventud de los 80, 90, no había botellón, pero sí que ya se consumía en la calle, porque yo tengo la imagen del antiguo lleno de gente fuera, ¿no? Y bebiendo fuera, con los vasos y demás. Y es cierto que esta sociedad, la española en general, es muy proclive a hacer vida en la calle y a las fiestas, que no hay más que ver todas las fiestas por toda España. España es una fiesta absoluta, ¿no? Entonces, eso sí que culturalmente tiene ese sustrato. La cuestión es, luego hablaré de las consecuencias, si no hay otras formas de buscar ocio o diversión que no tenga que ser el derivar en ese consumo de alcohol excesivo, sin control, ¿no? Porque una cosa es tomarse una copa y otra cosa es llegar a esa situación en la que luego acaba siendo un problema de convivencia y un problema de salud también para los propios jóvenes, ¿no? Entonces, enlazando con esto, hablamos del tema de las consecuencias, que son el estado en que queda eso después de la práctica del botellón los fines de semana, sobre todo en la zona antigua, que yo es la que mejor conozco, y en la que, aparte de que porque resido aquí, me lo trasladan muchos vecinos, pues nos encontramos con esa situación, el que, pues ¿qué hay? Pues vandalismo, porque cuando uno bebe, evidentemente no controla mucho lo que está haciendo en muchas ocasiones. Entonces, orines, toda la bebida en el exterior, los residuos, las voces, todo el problema de contaminación acústica añadido, porque las calles del antiguo son estrechas. Hay mucho edificio antiguo, donde las condiciones acústicas pues a lo mejor no son las más adecuadas. Y en esos primeros pisos es que hay que entender que no se puede vivir. La prueba está, que tú te vas a dar un paseo por muchísimas calles del antiguo donde esto es práctica habitual a estos niveles y los primeros pisos están vacíos. Y ya no hablo a veces los segundos. Ves los cristales rotos, son edificios a lo mejor antiguos, ves que ya no hay cortinas, ves que incluso el propio local
a lo mejor de la planta de abajo alquilado el primero y el segundo porque no se encuentra otro uso que el hostelero. Y entonces todo esto ha hecho, yo entiendo bajo mi punto de vista, que se haya convertido en un problema, aparte del problema del alcohol para los jóvenes, en un problema de convivencia del barrio antiguo, que se está convirtiendo en un sitio donde no se puede vivir. En otras ciudades a lo mejor esto se deriva o ha empezado a derivarse a polígonos. Otras donde no hay ese problema por el hecho de la zona residencial, ¿no? Y la contaminación eso acústica que se genera. Y ya no entro en lo grave que me parece para la salud, que yo tengo hijos adolescentes. Entonces, me parece un problema serio, muy serio. Claro. Roberto, hace un tiempo usted había realizado un estudio sobre el botellón, un trabajo en que tenía el botellón como protagonista. Entiendo que está tan en vigor. Por aquel entonces no fue hace tanto como ahora, ¿no? Yo creo que sí, pero me gustaría, bueno, pues a partir de las palabras que muy bien se acaban de decir, llamar la atención sobre el botellón como un fenómeno, si se quiere decir que sea cultural o no, habría que discutir qué se entiende por cultura, ¿no? Pero más allá de eso, se acaba de apuntar muy bien que siempre tendemos a analizar este fenómeno desde el punto de vista de las consecuencias que tiene pues, en los vecinos, el vandalismo, etcétera, pero quisiera aquí digamos, apuntalar y como profesional sanitario me interesa destacar el problema de salud pública y salud individual que conlleva, ¿no? El uso del alcohol de esa forma y del botellón en particular. No perdamos de vista esa opción, porque muchas veces, digamos, las derivaciones y discusiones, por ejemplo, a nivel político, todas se derivan hacia el análisis de este fenómeno en términos del impacto que tiene en las calles, en los vecinos, pero me interesaría no olvidar ese punto de vista, ¿no? El uso de alcohol de esa forma como se hace en el botellón. El aspecto de la salud. Claro, el aspecto de la salud es primordial, y si, por ejemplo, un político no entiende que el botellón es un problema de salud, pues malamente se va a resolver ese problema, si solamente se analiza atendiendo las consecuencias que tiene sobre los vecinos, que también, no digo que no sea importante, ¿no? Claro que lo es. Yo también, por ejemplo, lo sufro, ¿no? Pero lo primero es un problema de salud, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuestionarse, como se acaba de hacer, pues la asociación que hay necesaria entre diversión y consumo de alcohol, y además consumo de alcohol excesivo. Nuestro compañero Carlos, ¿verdad? La forma de expresarse si tienes no sé cuánto dinero, solo puedo consumir 2 o 3, hablamos de 2 o 3 bebidas destiladas en una noche, que no es poca cosa, ¿no? Entonces hay esa percepción que queda un poco a veces solapada, en donde no se deja claro pues, que el alcohol es una sustancia que puede ser muy peligrosa, sobre todo si es usada de forma excesiva por menores de edad, que podemos hablar ahora de datos, si usted quiere, y no me gustaría pues, dejar esa perspectiva de lado, ¿no? Porque depende de cómo se analiza el problema, se plantea una solución a otra. Por ejemplo, ya acabo, si se plantea nada más que como un problema de orden público, la solución puede ser hacer, como en algunos ayuntamientos se ha hecho, ¿no? Macrobotellones en las afueras de las ciudades, y así no pasa nada, no molestan a nadie, no se rompen papeleras. Desde un punto de vista del orden público, quizá esa fuera una solución, pero desde el punto de vista de la salud pública, pues sería muy cuestionable ese tipo de actuación. Dejaría mucho que desear. Juan Manuel, sin entrar en el aspecto político, sino simplemente en la frase pronunciada por una ministra del Gobierno de España: sola y borracha quiero volver a casa. Ahí se está dando pie libre a que los jóvenes... Efectivamente. Bebe, que sin adelante. duda, no entro en el trasfondo de qué buscaba esa campaña de sola y borracha, pero chica, sal, bebe... Está claro que ese tipo de mensajes, que no está... o sea, ese mensaje no está diciendo de forma explícita sal y bebe, ¿no? Pero sí de forma implícita y de forma muy clara. Está validando las conductas que se están desarrollando en la calle, que están poniendo en peligro la salud de las personas, que por cierto lo que comentó ahora Roberto es un asunto interesante, porque en pandemia
salen los botellones, salen problemas de seguridad, pero nadie habló de problemas de salud. Yo nunca oí en un telediario hablar sobre problemas de salud. Se habla de salud, me refiero a salud por efecto derivado del consumo excesivo de alcohol. Sí hablan del COVID, no es que se juntan los jóvenes y transmiten el COVID, como si en otros lugares no se transmitiera, ¿no? Pero no están haciendo hincapié en los problemas de salud que está provocando ese tipo de conductas, más allá de problemas de seguridad o problemas de transmisión del COVID, problemas de salud en los vecinos, porque no sé si habrá estudios, Roberto, sobre la repercusión en ansiedad, problemas de depresión, etcétera, sueño, ¿no? Sí, claro. Trastornos del sueño. Claro, o sea, es que, entonces, claro, ese tipo de frases, cuando principalmente lo que está manteniendo este tipo de conductas son modelos sociales, de ahí lo de cultura, ¿no? Porque es la transmisión de unos modelos de conducta, de unos modelos de comportamiento determinados. Esa frase resulta bueno, totalmente inadecuada porque está validando ese tipo de conductas, cuando las instituciones lo que tenían que hacer de alguna manera invalidarlas, de alguna manera sancionarlas, ridiculizarlas. No se habla del borracho, no se habla del que hace mamarrachadas, ¿no? No se habla... Esta mañana, por ejemplo, en consulta se lo comentaba una compañera, podría ser interesante una persona que se emborracha, grabarla y que luego se vea al día siguiente a ver qué es lo que... ¿no? Porque todo el contexto que rodea a la persona está reforzando directamente el propio efecto del alcohol, que curiosamente refuerza cuando tenía que ser algo completamente aversivo, porque una resaca no es una cosa muy agradable, ¿no? Pues R que R, y volvemos, o sea, cogemos la resaca, estamos en coma etílico, estamos vomitando, y eso no nos castiga. O sea, el castigo no es suficiente, ¿no? El efecto no es suficiente, no es tan potente como el efecto del refuerzo positivo, y el refuerzo positivo no solamente está en el alcohol, yo creo que hay estímulos fuera del alcohol muchísimo más potentes que el propio efecto del alcohol, ¿no? Entonces, si estamos validando todo eso, estamos reforzando, esa es la cuestión. Los botellones son principalmente el fin de semana. La gente de tu edad y de menos edad, menores incluso, se cogen las grandes borracheras los fines de semana. Por semana no. Es decir, el que la coge no tiene la idea de que es alcohólico, entiendo. A ver, por semana no, normalmente no, porque si tienen que estudiar o tienen que hacer otro tipo de cosas, no siempre se suele hacer es el viernes o sábado normalmente. Viernes o sábado. Sí. Cogiéndola, vamos a utilizar un lenguaje coloquial, cogiéndola el viernes o el sábado, ¿se puede calificar a la persona como alcohólico? Yo creo que no. Yo creo que no es tan importante o no se trata de poner, digamos, etiquetas. Quiero decir, ¿no? esa etiqueta que pueda atemorizar a quien lo hace. Es decir, que tenga la percepción de, cuidado, puedo derivar en alcohólico. Entiendo. Solamente lo cojo una vez a la semana. No pasa nada. Sí. Pueden pensar. Es posible, y seguramente muchos de los chicos que se estén bebiendo en un futuro más tarde, es posible que lleguen a tener problemas serios o graves con el consumo de alcohol. Pero más allá de buscar esa etiqueta futura, yo hablaría de los problemas actuales que causa o que puede causar el consumo excesivo de alcohol en el contexto de botellón o fuera del contexto del botellón. Ya no me refiero, una vez más, a los problemas de vandalismo, sociales, etcétera, sino los problemas para la salud, de rendimiento académico, de relaciones familiares, relaciones personales, accidentes de tráfico y de circulación. Por ejemplo, es la primera causa de muerte, ¿no? en jóvenes de esas edades, ¿no? O sea que quizá a lo mejor no llame tanto la atención o no es tan impactante hablar a un chico, una chica del riesgo que tiene de convertirse en alcohólico 15 años más tarde, sino los problemas actuales, ¿no? Los problemas más inmediatos. Los problemas más inmediatos que yo considero que también son muy importantes, ¿no? No sé si me extiendo, pero se me acaba de venir ahora también a la cabeza antes Carlos, ¿no? Que nos comentaba, y es algo que también me llama la atención, él comentaba como causa principal, y que yo la entiendo, ¿no? El tema económico, ¿no? Pero si pensamos un poco,
y uniendo con lo que dije antes, en otros países no existe botellón, todos lo sabemos, ¿no? No existe botellón, una vez más, como aquí lo entendemos, ¿no? Grandes masas de jóvenes bebiendo en espacios abiertos. Sí. Y el alcohol es ciertamente mucho más caro de lo que lo es aquí, pero mucho más. Sí. Todos lo sabemos, que los que hemos viajado, el lugar del mundo casi conocido, ¿no? En donde más barato y más accesible es el alcohol, es aquí, en este país. Hay zonas en España donde los extranjeros ingleses, Claro, holandeses, vienen a beber. Eso Y es lo de que iba a Portugal decir. vienen aquí a beber, y de Francia vienen aquí a beber. En Francia, durante el Claro. confinamiento, venía gente a beber. Claro, quiero decir que esa razón económica, lo comento también para que nos ayude un poco a reflexionar, ¿no? Está presente más aún que aquí en otros países, es decir, es más cara la bebida, y sin embargo no hay botellón. No hay botellón. Esas razones económicas que Carlos comenta que tienen su peso aquí no existen en otros países. Luego hay otras razones, además de esa, que explican la presencia del botellón en nuestro contexto. Y de hecho en Inglaterra, por ejemplo, el alcohol, que es muy caro, ¿no? Es habitual los atracones, fenómeno que también se da en los botellones, el atracón, ¿no? Y yo llegué a conocer hace ya años el rollo este de la campanita y todo esto, y no había estado nunca allí y me llamó muchísimo la atención cómo bebía la gente de forma completamente descontrolada y las borracheras que cogían. O sea que no existe botellón, pero existe otro tipo de o fiestas en casa o atracones a última hora y ese tipo de cuestiones. Yo creo que lo del botellón está muy ligado también al aspecto nuestro de a lo español, de la verbena y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ana Isabel, como abogada, España es un país que legisla, pero luego no obliga a cumplir esas leyes. Quiero decir, las administraciones, si mañana quisieran, acabarían con el botellón. Personalmente yo pienso que sí. Supongo que no es un tema fácil por el hecho de que se ha tolerado y se ha normalizado. Que para mí es lo más grave, porque yo, sin ser político, hace tiempo que me daba la sensación de que esto era un problema que iba a peor y a más. Y se está viendo, ¿no? Porque desde el momento que se normaliza, se tolera, se consiente, incluso hasta se incita por parte de responsables políticos, algo que ya se ha demostrado que ni es sano, que genera problemas y que además es, digamos, ilegal o desde el punto de vista administrativo tipificable como tal, pues evidentemente yo entiendo que lo que tiene que hacer un político es adoptar la postura de decir vamos a cortarlo a tiempo, que no se desmadre y no pues tratar de ir, en fin, esto me supone votos de los jóvenes, a lo mejor si lo corto no me vota pues determinadas áreas de mi partido que son gente joven o puedo tener problemas con determinados sectores, a lo mejor, digo yo, no lo sé, relacionados también con la hostelería, con el consumo de esa venta del alcohol y demás. Yo creo que el tema nos ha cortado tiempo por parte de los responsables políticos, que ahora es mucho más difícil, porque me da la sensación, y no soy sociólogo, que la juventud pues sale a beber. Y que además si no bebe es que no está bien visto. Es decir, claro, o es que no hay otro ocio alternativo, o es que, pues, es que no estás a la moda, o no sabes divertirte. Yo he sido joven como los demás, es decir, y yo sí que recuerdo, sin botellón, sí que recuerdo alguna fiesta de estas populares de Asturias, donde yo ya no compartía aquel concepto de ocio, porque yo sí me doy cuenta de encontrarme a las 5 o las 6 de la mañana, después de haber estado dando vueltas por diferentes sitios donde había zonas a lo mejor de copas en alguna fiesta de verano, y aquello ya en los años 90... dar la sensación de ser una zona de batalla campal, es decir, la gente borracha, vomitando, de todo por los portales. Entonces esto viene de muy atrás y se ha tolerado. Lo que pasa que era algo que a lo mejor era más puntual y ahora se ha convertido en la práctica habitual de los fines de semana y que además eso, si no lo haces, está mal visto. Claro, Carlos, precisamente, no hace tantos años, yo tengo 46 ahora, vamos a situarnos 20 años atrás, podías escuchar la frase de si no bebes, ¿para qué sales? ¿Vale? Si no bebes, ¿qué haces aquí? Y si una persona a las 2 copas, más o menos, ya no podía con más, había una frase demoledora que era qué poco aguantas. Y era como lo más humillante del mundo, que te pudieran decir eso de qué poco aguanta. ¿Eso sigue existiendo? A ver, en mis tiempos, o sea, bueno, en mis tiempos no, pero bueno,
Cuando era más joven un poco sí, porque bueno, ahora mismo no lo sé, ya no... No sé, no me relaciono tanto con gente. Pero te tan queda joven, más cerca. Pero sí, me queda más cerca, pero eso sí, cuando era un poco más joven, de eso de que uno está experimentando con 16, 17 años que empiezas a beber, pues sí, que poco aguantas o no bebes para que vienes, eso sí. Pero yo creo que eso no nada más en España, yo creo que en todos lados del mundo puede pasar. España se lanzó hace años a unas campañas publicitarias que tuvieron su polémica, como fueron las de tráfico, donde se veía accidentes muy duros, bien. Otras campañas con la drogadicción, donde un gusano subía, reptaba por la nariz para arriba, tuvieron su polémica. En España, hace años, gente de la edad de mis padres no ponían el cinturón, subían al coche, no ponían el cinturón. Ahora mismo yo creo que todo español sube y automáticamente pone el cinturón. Pero esas campañas vinieron acompañadas con la pareja de la Guardia Civil al borde de la carretera recetando. Y se consiguió que todo el mundo pusiera el cinturón. Claro. Hubo que poner mascarilla hace unos meses y todo el mundo puso la mascarilla. Y el que no, la policía te paraba. ¿Esto del botellón es así? ¿Se podría acabar también? ¿O entraríamos en la dinámica que hablábamos con Isabel de decir, oh, cuidado, es una administración represiva, están aquí nada más que para coartar derechos y libertades? En normativa hay, de sobra. Lo que hay que hacer es pues hacer seguramente un compendio de ambas cosas. A lo mejor hay que hacer un trabajo sociológico desde las propias familias, en los institutos, de que esto deje de ser lo habitual y además lo recomendable, que es todo lo contrario. Y luego sancionar. Sancionar, si son menores, a los padres. Los padres si saben que los hijos son menores y están bebiendo, pero lo ven normal, porque yo no lo puedo compartir. Son menores de edad. No puede vendérseles ni alcohol en los supermercados, y salir yo los veo salir con las bolsas. Mismamente en San Mateo. Salí una noche a tomar una copa con mi marido y otra amiga, y de la que volvíamos los vi a todos, venían con las bolsas, chavalinos de la edad de mi hijo, y venía, pues los habían comprado en los supermercados, y aparte de eso, pues... Se busca un mayor de edad al que se claro, dinero, pues posiblemente, pero es igual. Sí. Habrá que hacer algo para controlarlo, pues no sé, la policía que esté donde sabe que hay zonas de botellón, pida DNIs, pues que les llegue una notina a los padres, porque a lo mejor es que la siguiente va a ser encontrarte a tu hijo en la UCI, con un coma etílico, con otra situación. Si tú no sabes qué bebe o no tienes suficiente confianza con él para preguntarle o para esperarle cuando llega a casa, o yo qué sé, para enterarte de lo que hace tu hijo cuando sale de casa, pues también... Ese es un tema por un lado, en casa. Y luego la administración. La administración tiene recursos. La administración tiene que sancionar, como sanciona con otras cosas. Y no es que haya represión, es que es algo que no está bien, que administrativamente es tipificable y que da lugar a un problema de salud y a un problema de convivencia, y que desde luego, si hasta ahora no se ha podido controlar, pues habrá que actuar. Y eso les compete a los políticos y a quienes están en la administración. Vamos un momentito a publicidad, me indican mis compañeras. Estamos de vuelta en tan solo un par de anuncios. Hasta ahora. Ya de vuelta, rápidamente, porque el tiempo apremia. Estamos tratando el tema del botellón, tratando de comprender el porqué y si habría incluso, bueno, pues alguna solución. Juan Manuel nos comentaba durante la pausa, al micro cerrado, ciudades de España como por ejemplo Salamanca, la que conoce muy bien. ¿Qué ocurre? Sí. Bueno, pues ahí en Salamanca tiene una densidad de bares muy alta, ¿no? Para la población que tiene, y siempre ha habido alcohol, siempre ha habido botellón, no tanto, ¿no? Pero desde hace unos años para acá se da una situación que yo la comparo con una especie de situación experimental en cuanto a la génesis del botellón. Es una situación que no se produce de manera espontánea. La gente no va allí a celebrar una especie de Nochevieja anticipada, ¿no? Por iniciativa propia, porque se va contagiando la gente de ello y demás, ¿no? Sino que es una situación, y aquí está la cuestión, ¿no? Que es promovida por determinados intereses. ¿Qué quiero decir con esto? La situación análoga al botellón se está produciendo. De hecho, se cierra la Plaza Mayor, hay problemas, o sea, los mismos problemas que estamos viendo en la televisión, exactamente los mismos, peleas, problemas con los vecinos, problemas de salud, ¿no? Evacuaciones al hospital, etcétera. Es, digamos, lo mismo en pequeño, por eso lo comparo
salvando las distancias, con una situación análoga, o sea, lo comparo con una situación, sí, análoga a la del botellón, y sería una especie de no sé, como de situación experimental sobre la génesis. Se podrían investigar incluso más cosas, ¿no, Roberto? Y aprovechando esa... Porque es que es un fenómeno reciente, o sea, es un fenómeno espontáneo, aparentemente espontáneo. Nada, los chavales se van ahí a Salamanca a celebrar, podrían haber sido a Cuenca, claro, ¿no? Claro, Pero se van a Salamanca. Claro, ahí eso está promovido por determinadas cuestiones que no... O intereses. O intereses, claro. pero que no son... O sea, que no es una cuestión espontánea, no es algo que surja porque sí. Roberto. No conozco el fenómeno de Salamanca que comentas, nunca, ¿no? Lo conozco por referencia. Por oído, sí. Pero a raíz de lo que se nos preguntaba, ¿no? Que tiene que ver con las soluciones, ¿no? O algo así. Lo que se me ocurre decir es que cuando pensamos en soluciones, cuando uno piensa en una solución de algo, lo que tiene que preguntarse es el origen o el porqué de ese problema, ¿no? Y atajar esas soluciones, ¿no? Desde mi punto de vista, y voy a ser rápido, hay dos tipos de explicaciones. Unas que tienen que ver con las normas sociales y la percepción social del alcohol y de todo lo que supone esa sustancia, por ejemplo, la baja percepción de riesgo. Somos un país el que somos, muy vitivinícola, hay una región que tiene el nombre de una denominación de origen, ¿no? De una comunidad autónoma. Aquí tenemos la comarca de la Sidra, da muchos puestos de trabajo el alcohol, y tenemos por tradición una percepción social del alcohol que es muy diferente, por ejemplo, a la que tenemos del tabaco. Pero me gustaría decir que la del tabaco era muy parecida a la que tiene el alcohol ahora hace 40 o 50 años. ¿Vale? El tabaco, antes yo tengo, y le pongo a los alumnos alguna vez en clase, anuncios de tabaco, de Marlboro, perdón por la publicidad, que anunciaban médicos. Médicos, ¿vale? Es decir, cómo ha cambiado la percepción social del tabaco. Clubes deportivos anunciaban tabaco. Hace 2 días. Competiciones deportivas, ¿no? y venían patrocinados por el veíamos tabaco. anuncios en la televisión de un vaquero por las praderas de Montana, ¿no? Muy fuerte, muy saludable. Cuando Alonso ganaba los campeonatos, Milseven. Y yo pregunto un día, ¿qué es Milseven? Una marca tabaco. Y esa percepción ha cambiado muchísimo. Lo mismo se podría hacer con el alcohol, pero hay que tener la intención de cambiarlo, cosa que no se tiene. Y la segunda, pata del banco, es el tema normativo. Tú acabas de comentar que hay mucha norma. Yo creo que no. Hay mucha norma, pero precisamente para mí eso es un problema. El problema de que hay una normativa variopinta, a veces contradictoria, que depende de cada localidad, de cada ayuntamiento, no hay una uniformidad, nadie sabe, es cambiante además, de repente hay una norma nueva, un bando nuevo, aquí otro, o sea, es todo un revolutum que nadie sabe en qué circunstancias está cada día de la semana, ¿no? Y eso para mí es un problema, junto con el incumplimiento de las normas. Está prohibido que los jóvenes beban alcohol, pero hoy los chavales en las encuestas dicen que les es muy... Hablo de chavales de menores de 18 años, ¿vale? Que les es muy fácil conseguir alcohol y que lo consiguen en las tiendas. ¿Es fácil para un chaval de menos de 18 conseguir alcohol? A ver, normalmente sí, porque en un supermercado o alguna tienda donde vendan alcohol, normalmente no piden a lo mejor el DNI o no te preguntan. Algunas sí, pero no la mayoría. De, por ejemplo, imaginemos 10 amigos tuyos. ¿Cuántos pueden beber? Beber en el fin de semana, ¿eh? Pues no lo sé. Ahora mismo no... ¿Más de la mitad? Sí, más de la mitad. Más de la mitad. ¿Cuántos fuman? Más de la mitad también. Más de la mitad también, en este caso. Cuando se está en este ambiente de botellón y todo esto deriva frecuentemente en peleas e incluso agresiones de carácter sexual. A ver, últimamente, después de la cuarentena, sí he visto mucha agresión, muchas peleas en la calle y sí, a ver, agresión sexual no he visto ninguna de momento, pero de peleas sí he visto bastantes. Esto quería también tocar el tema. Hemos visto en las imágenes del botellón enfrentamientos en algunas ciudades de jóvenes con la policía. Enfrentamientos duros, donde la policía se ve obligada a retirarse por pocos efectivos, por no poder utilizar todos los medios. Bien, el otro día cuando se produjo el derbi de fútbol entre el Oviedo y el Sporting,
Yo por primera vez vi unas imágenes que nunca había visto, que eran aficionados del Oviedo lanzando sillas a la policía. Nunca lo había visto. Y llevo viendo derbis toda mi vida. Nunca jamás había visto aficionados del Oviedo, hablo del Oviedo, no Ultrasures, no Boixos Nois, no, del Oviedo, un equipo pequeño, modesto como el Oviedo, lanzando a la policía. Se comienza con el maestro pierde la autoridad en el aula y ahora ya la pierde el policía. O sea, se comenzó hace años con, antes el profesor llegaba a clase y decía, ch, y allí no se movía nadie. Ahora es ch y cho. O sea, y ahora ya la perdió el policía también. Si me permites, volviendo al tema normativo, que decía Roberto que igual hay poca normativa. Mala, más bien diría mala normativa. Hay muchas normativas. Sí que es cierto que la normativa que hay para el tema de botellón, en lo que yo me consta, es a nivel municipal. Entonces, claro, cada municipio regula un poco como puede. Y lo he ido haciendo por los problemas, yo creo, de convivencia que se han ido derivando. A lo mejor había que centralizar y hacer una regulación tomándose este tema más en serio a nivel nacional. Con el tabaco. Eso. La ley nacional, exactamente. Cosa que no se ha podido hacer hasta ahora con el tema del alcohol. No Pero se ha podido hacer. En lo que yo conozco de Oviedo y lo que yo he podido ver, yo creo que no se cumple. Es decir, que es un tema que se ha ido dejando y que ahora yo creo que después de la pandemia se ha agravado por las razones que sea. Por ese tiempo que la gente ha estado tan en casa, mucha gente joven, esa gente de esa franja de edad que le ha afectado. Y lo que más me preocupa a mí es el tema de los menores, sobre todo. Entonces, los menores. Yo a Carlos, ya que me atrevería a hacerle una pregunta. Aparte de vender en las tiendas de alimentación, algunas que se puedan no pedir los DNIs, no controlar eso, en los locales también, porque a mí me dice gente que también amigos de mi hijo, que les venden en los locales, a los menores. Entrar. Normalmente no deberían dejar entrar, pero sí hay veces que dejan entrar, algunos piden DNI, otros que no. Claro. Entonces, el tema es un tema que, como yo estoy diciendo, económicamente es un negocio para mucha gente, como pasó con las tabacaleras. Y es un tema que hay que actuar. Por lo tanto, igual empezar a sancionar aquellos locales en los que también se vende a menores, aquellas tiendas en las que se pueda constatar que se vende a menores, y también sancionar a los padres de los menores si los menores provocan daños, llegar a las consecuencias finales y luego todo lo que quieran a nivel de trabajo, de concienciación en las familias, en las escuelas, de que esto, si sigue así, va a agravarse. Donde ya se veía que era un problema hace años, ha ido de mal a peor, ¿no? Y que desde luego hay que actuar. Bueno, así se acabó con la Cale Borroca. Pues evidentemente. Es que yo creo joven que manda una parada de autobús, le llegaba la factura al padre. Claro, es que yo creo que por ignorar el problema, yo he visto declaraciones después de San Mateo por parte de los políticos, y no voy a entrar, me da igual un palo que otro. Y quiero decir que he visto que el problema no existe. ¿Pero cómo que no existe? Pero usted ha visto las fotografías, ha visto los vídeos, que a mí me llegaban vídeos. Dije, madre mía, si yo parezco el 112. Porque me llegaban vídeos de vecinos, como tengo a través de las asociaciones estamos en contacto con tantísima gente, y es que aquello era tremendo, en Oviedo, en mi ciudad, en la capital del Principado de Asturias, en un bien de interés cultural, donde tiene que ser un modelo para el turismo. Y es la imagen que estamos dando. Me parece lamentable. Yo creo que por ignorarlo no se va a solucionar, todo lo contrario. Carlos. De momento... Una duda, vamos a ver. Cuando se producen desgracias o accidentes medioambientales, como fue por ejemplo el caso del Prestige, por ejemplo, hay legiones de jóvenes dispuestos a coger su pala, su rastrillo, su mono blanco, sus botas e ir a palear chapapote o como se llamara aquello. Firman a favor de las ballenas, firman a favor de los delfines, firman a favor de todo, pero cuando llega el fin de semana dejo sembrado todo de plásticos y lo mismo me da. Y si el botellón es en una playa, pues peces, los lunes no os acerquéis a la orilla porque esto está así. Pero luego soy lo más ecologista del mundo. Quiero decir, tienen un doble rasero. Con esto no estoy tratando de demonizarlos, porque yo hace 20 años podría estar en la trinchera donde está él, ¿no? ¿Por qué de lunes a jueves soy lo más ecologista del mundo y en cuanto que llega el viernes, hasta luego? Yo creo que en términos generales, que es mi punto de vista, creo que no. Creo que serían jóvenes diferentes. Aquel que va al Prestige, los que vayan, que sí que han ido, ¿vale? Tiene otro tipo de, generalmente, tiene otro tipo de visión de la vida. Mira,
El otro día vi un programa... Yo creo que es el mismo, pero sí. Bueno, podría serlo, sí, ¿no? Sí. Pero vi un programa, no sé de qué año era, sobre el tema del botellón en Madrid, era de Telemadrid, y en las zonas de botellón, la Comunidad de Madrid hay unos stand con personas que informan, ¿no? Para los chicos sobre el tema de los peligros del alcohol, etcétera, lo cual está muy bien. Sí. ¿Cuál es el problema? Que se veía en el reportaje, los stands estaban vacíos. Había 4 jóvenes. Y esos 4 jóvenes, estoy seguro que allí acuden los jóvenes que están sensibilizados, igual están en el botellón, pero están sensibilizados con el tema del alcohol, a lo mejor no beben excesivamente y no tiran basura. O sea que lo que le quiero decir es que al final hay iniciativas para que se pueda corregir esta conducta, pero esas iniciativas van a llegar a quien va a llegar. ¿Y a quién llega? A la persona que ya tiene una disposición favorable. El que vaya a emborracharse y a liarla no creo que se acerque al stand. Entonces, la persona que va al Prestige es una persona que se supone que tiene un tipo de compromiso social y no creo que, por definición, esa persona pueda pasar al grupo de los gamberros el fin de semana. O sea, es que... hay una cosa que he hecho yo de menos en el tema de la juventud, ¿no? de los chavales jóvenes, y es el juego, desde pequeños, ¿no? Que jueguen en los parques, que se tiren piedras, ¿por qué no? ¿No? Y que se manchen y todas esas cosas. Y luego había movimientos que yo he conocido, ¿no? Que eran muy educativos, y eran, por ejemplo, el escultismo, cosa que ya no existe prácticamente, yo creo que no existe, o el asociacionismo, o este tipo de cosas que no existen ya como opción de ocio para los jóvenes. Es decir, yo puedo llegar a un botellón, ahí, al que vas tú, o el que has ido tú, y yo pongo allí un rocódromo, ocio alternativo, venga, un rocódromo. ¿Quién me va allí a subir por las piedras? ¿Me va alguien? ¿Tú crees que iría alguien? Sinceramente, por tu experiencia, por lo que tú... para empezar fliparías, ¿no? Dirías, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, que quiero decir que a la hora de seleccionar el ocio alternativo... de primero vamos a tomar 7 copas y luego ver quién sube. Esa es otra, claro, que igual si se suben es para hacer el mamarracho allí y partirse la cabeza, o para tirarlo. Bien, por ejemplo. ¿No? Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que estamos en una situación difícil si queremos corregir esto de una manera diferente al uso de la fuerza. Porque esto se corrige por medio de la fuerza, pero tratar de transmitir algún tipo de educación a una masa que se mueve como no sé, como las abejas o como los animales sociales que van para allá y pues todos para allá, y vamos ahora para el otro lado, pues todos para este lado, ¿no? Es muy difícil ahora. Habría que hacerlo de forma individual, hay 300, 200.000 o 20.000 o 15.000 personas y no se puede coger a un educador y en el mismo lugar del botellón ir persona por persona tratando de inculcarle, más que nada porque la mayoría no te va a hacer caso. Y cualquier iniciativa que se tome ahora de ocio alternativo es que no hay ningún tipo de ocio alternativo para los chavales de tu edad, bueno, de tu edad ya no tanto, ¿no? Pero te quiero decir que no hay una salida, no hay una forma de reeducar ahora mismo, o por lo menos yo no lo veo, ¿eh? Sí que es cierto que sí que se puede trabajar desde la base, desde la infancia. En ese programa salía también una chica que murió en Madrid, y yo a mí lo había oído, pero la cuestión es que murió en un descampado, y los amigos se la llevaron inconsciente a un centro de salud en un carro de la compra. ¿No? Cuando llegaron al centro de salud, lo único que pudo hacer el médico allí fue certificar la defunción. Es decir, ni el aislamiento, porque si ahora mismo salen, que es casi peor, si salen de la zona urbana y se van al polígono, se van al campo, es que ahí puede pasar de todo. En la zona urbana están molestando a los vecinos, pero yo creo que el efecto de accidentes y bueno, pues queda no se reduce, vamos, pero queda un poco limitado por las circunstancias en las que se mueven. Roberto, para ir finalizando, como solución, ¿qué podría ser? Como antes comentaba, hay dos vías que no estoy muy de acuerdo con lo que comenta José Manuel, digamos, enfrentando las vías, no hay que reprimir, hay que educar, o hay que educar, hay que hacer las dos cosas.
Sí. Está muy comprobado que las normas, los programas educativos o preventivos o informativos dirigidos a frenar el botellón o cualquier otra conducta que queramos erradicar, por ejemplo, beber y conducir, ¿vale? Sí. Funciona mucho mejor los programas de concienciación en un entorno normativo favorable. Sí. ¿Vale? Un programa para prevenir conducir estando bebido va a tener más éxito si hay una normativa que la acompaña y que va en la misma dirección, y además esa normativa se cumple. Es decir, hay una regulación que penaliza ese comportamiento, y cuando salimos a la carretera vemos a policías que nos paran, o conocemos a alguien que ha parado y le ha multado, ¿vale? Un programa de prevención de beber y no conducir en un entorno normativo de usted haga lo que quiera, que no le va a pasar nada, va a fracasar. Y aquí hay que hacer las dos cosas. Obviamente hay que cambiar la percepción baja de riesgo que tiene el alcohol, hay que dar alternativas, eso es cierto, también, para que los jóvenes puedan tomar decisiones y divertirse sin beber alcohol, pero al mismo tiempo hay que establecer normas y que se cumplan estas normas. Si no, no se va a solucionar, ¿no? Digo esto para evitar el discurso de enfrentar, que yo estoy cansado de escucharlo y no me gusta nada, de enfrentar la educación frente a la represión, aunque esa palabra no nos guste, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo con los dos, es decir, el problema se ha dejado demasiado tiempo, hay que atajarlo, hay que empezar a tomárselo en serio, porque va a ir a peor, yo creo que esto no va a mejorar. Y ambas áreas, es decir, el hecho de la educación desde las familias, desde los colegios, y el hecho de sancionar, es decir, ignorarlo políticamente y administrativamente, ignorarlo no lleva a ningún sitio, porque es hasta mal ejemplo para los jóvenes, es decir, pero si fíjate, si no pasa nada, si les parece bien, si no nos pasa nada, no pasa nada, es decir, no puede no pasar nada. Mis padres también beben. Tiene que haber, claro, tiene que haber algún tipo de actuación también por parte de los responsables políticos añadido al problema de convivencia que genera. Por lo tanto, hay que dar solución tanto a los que consumen alcohol que no deben y hacen ese tipo de conductas, hay que buscar una actuación, como a los que lo están sufriendo. Y ya para terminar, en relación un poco con lo que hablabas tú del ocio alternativo, el asociacionismo y demás, yo creo que lo que nos ha hecho llegar como sociedad donde estamos es la cooperación. Ese tipo de conductas no te llevan a cooperar, porque evidentemente solidaridad cuando estás así, no sé yo la cabra, ¿eh? Entonces, se acaba la gracia cuando se termina en un carrito en esas condiciones. Cuando un amigo se te muere, y a menos que seas un psicópata, evidentemente la situación ya la ves tan cerca que a lo mejor no vuelves a consumir o beber el resto de tu vida, ¿no? Y lo que hay que evitar es que haya ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro en el carrito, y para eso tenemos todos que entender que es un problema muy grave y no ignorarlo. Claro. Carlos, para finalizar, hasta el otro día, todavía estabas en edad de botellón, además estás todavía en edad de salir todos los fines de semana. ¿Qué solución se podría aportar y que fuera una solución que los jóvenes dijeran, oye, a esto sí, sin que fuera lo que los jóvenes pueden decir, a ver, qué fricada me están viniendo aquí las administraciones a traer aquí esto, ¿quiénes son estos frikis que me vienen a echar aquí el sermón de una montaña? Vale, bueno, en primer lugar, como comentabas tú, eso, no que sea por parte de un gobierno u otro para perder o ganar votos, obviamente, sino como directamente eso. Si hay un policía o alguien controlando, obviamente no se va a hacer ese botellón, porque eso, en otras ciudades, a lo mejor de Europa, es eso, la gente no lo hace por eso mismo, porque hay una ley y hay un orden, entonces no lo hacen. Otra de las cosas me parece también que, obviamente, al dejar toda la basura ahí, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, está pasando el carrito de Oviedo y lo está limpiando. Entonces, también están ayudando a favorecer esa conducta, porque si a lo mejor dicen, pues no lo limpiamos, ya la gente ahí va a tener, yo creo que una conciencia. Los mismos pero que están... sufrirían ellos entonces, los vecinos. Se sufrirían todos, pero ahí... O a lo mejor le sacan los colores a los políticos cuando vienen los turistas y se encuentran lo que hay. Y se encuentran lo que hay, sí. En este caso. Claro, pero al final es eso, es como que si alguien hace algo y después para taparlo un poco, pues lo limpias y ahí no estás ayudando a corregir el problema. Totalmente de acuerdo contigo. Correcto, pero el principio de la solución partiría por que entre los jóvenes no se vea como el rarito, el friki, el tonto, al que no beba. Claro, eso no sé cómo cambiarlo, porque eso ya viene de muy atrás, no es de ahora tampoco, y eso no sé, es ir como el cigarrillo.
ir poco a poco cambiando, no de la noche a la mañana, pero sí poco a poco, a lo mejor con una publicidad, campaña, poco a poco ir cambiando esa manera de pensar. Como ocurrió con el cinturón de conducir. Exactamente. Y con el tabaco. Y con el tabaco. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Me despido al contrario de un BC. Carlos, muchísimas gracias. Juan Manuel Rodríguez, psicólogo, especialista en adicciones, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Roberto Secades, profesor de psicología de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias, buenas noches. Y Ana Isabel Balbín, abogada y presidenta de la Asociación de Vecinos del Fontán, muchas gracias. A vosotros. El caso, lamentablemente, como en las películas, continuará. Y el próximo capítulo, el fin de semana. Hasta entonces, gracias por su atención. Y la próxima semana, esperemos que ya aquí en esta silla pueda estar Javier Neira con un nuevo asunto de debate. Hasta mañana. Gracias por su atención.